Y tras una larga sesión, la Comisión Permanente del Congreso no ratificó la recomendación de acusar al ex fiscal de la Nación, actual fiscal supremo Pedro Chávarri, por el presunto delito de organización criminal en el caso de los cuellos blancos del puerto. Recordemos que esto había motivado un informe cuyo ponente fue el congresista Juan Cheput. Y en realidad, en casi todos los cargos que se le hacían a Chávarri, según este informe, se ha visto bien librado. El aprista Mauricio Mulder cambió su voto en este tema de organización criminal. Él se había abstenido en un inicio y al final favoreció, como les digo, a Chávarri, y esto pues terminó por 13-12, si es que no estoy mal. Otras cifras, 15 contra 10, no 15 en contra, 10 a favor. Decidió tampoco ni destituir, ni suspender, ni inhabilitar por 10 años en la función pública al ex titular del Ministerio Público y, bueno, tampoco lo aprobó de acusarlo por delito de encubrimiento personal, pero sí, y esto es el único punto en contra, en realidad, contra Chávarri, por supuesto, encubrimiento real, con 12 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Bueno, este es el momento noticioso. Le damos la bienvenida al presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, con quien vamos a hablar, por supuesto, de varias materias, pero vamos a aprovechar, por supuesto, su presencia. Doctor Blume, gracias por estar con nosotros para que nos dé la explicación de lo que ha ocurrido y lo que acabamos de ver. Gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar al tema que se plantea, yo quería que me permitiera dar una buena noticia. Yo diría que es una muy buena noticia. Acabo de estar en el 14º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, que reúne a los más connotados constitucionalistas del mundo iberoamericano, y se ha acordado, a propuesta de los representantes de Perú, que el próximo Congreso Iberoamericano va a ser el 2021 en el Perú. O sea, vamos a tener la oportunidad, el año del Bicentenario, de traer al Perú a los más destacados constitucionalistas del mundo de habla hispana, y además vienen de otras latitudes. Esto es muy importante. La delegación peruana ha estado superando los 25 participantes. Hemos tenido 3 días de trabajos muy intensos analizando toda la problemática constitucional del mundo iberoamericano y especialmente del mundo latinoamericano y los retos del constitucionalismo frente al siglo XXI. Y creo que es una noticia interesante que les traigo, y dentro de tanto marco negativo, ¿no? Efectivamente, una muy buena noticia, porque además tenemos muchos dilemas constitucionales ahora mismo, ¿no? Muchas preguntas alrededor de lo que resulta o no constitucional, y de hecho lo que se acaba de ver ahora era un tema constitucional, porque el ex fiscal de la Nación, fiscal supremo, solo podía ser sancionado de alguna manera por el Congreso, precisamente vía denuncia constitucional, ¿verdad? Y lo que ha ocurrido es que, como yo introducí el programa, la Comisión Permanente ha dicho o ha archivado todas las recomendaciones de este informe final, excepto una, que es la de encubrimiento real, ¿no?, en medio de todos estos delitos. Evidentemente, con esto, Chávarri, digamos, ya no enfrenta una situación en el Pleno, solamente iba al Pleno si es que se aprobaba, ¿no?, algún tipo de acusación, o va de todas maneras al Pleno para confirmar el tema de encubrimiento real. Sobre este tema yo quería hacer una precisión previa. Siempre fruto de estas situaciones coyunturales pueden surgir después procesos constitucionales que a la larga lleguen al tribunal. Entonces yo no debo hacer una opinión o dar una opinión puntual sobre el caso. No nos dé una opinión, pero explíquenos un poquito lo que es la arquitectura constitucional en este caso. Claro, lo que ocurre es que hay mecanismos de acusación y de cuestionamiento a la responsabilidad, tanto política como eventual responsabilidad penal, de los altos funcionarios que gozan de una inmunidad, de una prerrogativa de protección especial. En el caso del Congreso de la República, el Congreso es el competente para levantar esa inmunidad en el caso de altos funcionarios, entre ellos el fiscal de la Nación, magistrados del tribunal, etcétera. Esto implica una denuncia que va a una subcomisión de acusaciones constitucionales que revisa el caso, ve si hay requisitos cumplidos o no para la procedibilidad. Luego, si admite, cita una audiencia. En esta audiencia se escucha a las partes y se emite un dictamen que es elevado a la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente puede coincidir con ese dictamen o no,
y si la comisión aprueba que siga adelante la acusación, ya se nombra un congresista que va a ser quien acusa, se lleva al pleno, en el pleno se debate y se toma la decisión respectiva. Hay que distinguir entre la infracción constitucional que irroga una responsabilidad política y que puede terminar en una destitución, del antejuicio, que es el levantamiento de la inmunidad para que la persona que es cuestionada por una supuesta comisión de un hecho delictuoso pueda ser sometida al Poder Judicial a efectos de que previo pase por la Fiscalía respectiva, que es la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial pueda eventualmente sancionarlo. Durante el debate... Digamos, ese es el esquema. Durante el debate se ha aludido entre los congresistas, digamos, de ambos bandos, si se quiere, o de ambas posiciones, se han referido incluso a posiciones del Tribunal Constitucional con respecto a lo que se puede y no se puede hacer en un debate de estos. Habían congresistas que señalaban que de alguna manera había que, no digamos probar, pero sí que el tema de responsabilidad penal tenía que estar muy presente. Otros se referían sobre todo a la necesidad o a la condición más que nada de el tema político, ¿no? O sea, de la valoración política. Eso está claro cuando hablamos de un proceso como estos, que de todas maneras pues conllevan en algunos casos la posibilidad de inhabilitar a 10 años a una persona de la función pública y tal. ¿Cómo Mire, se zanja esa discusión? Depende de la naturaleza de la acusación. Si la acusación versa sobre una infracción a la Constitución, es decir, la violación de algún mandato constitucional, es una cosa. Y si la acusación versa sobre la comisión de un hecho delictuoso, es otra cosa. No sé si me explico. Entonces, cuando analizamos la responsabilidad política, estamos en un territorio, digamos, que admite ciertas posiciones encontradas. Pero cuando estamos en el ámbito de levantar la inmunidad por una supuesta comisión de un hecho delictuoso, ahí sí se cumplen con mucho mayor rigor las normas relacionadas con la imputación de responsabilidad, la prueba, la tipificación o tipicidad del delito, etcétera. O sea, depende de la naturaleza de la acusación para ver hasta qué punto puede haber una flexibilización en las posiciones. Entiendo. En el debate. Es decir, el tema de la infracción a la Constitución es menos grave que el delito como tal. No, son infracciones graves ambas, pero una es de naturaleza penal. Ya. Y otra es de naturaleza simplemente violatoria de la norma constitucional. Cuando hablamos de un cargo tan grande como el tema de organización criminal, por ejemplo. Bueno, ahí estamos hablando de un tema delictivo. Ahí estamos en el territorio de la responsabilidad penal. Y evidentemente que en la evaluación de esa supuesta responsabilidad penal entran parámetros que tienen que ver con los principios del debido proceso, de la prueba, de la carga de la prueba, de la tipificación, etcétera, etcétera, etcétera. Allí se tiene que de alguna manera establecer indicios bastante claros. Así sea un debate parlamentario. Evidentemente, porque no hay que olvidar que quien está sometido a una investigación de cualquier naturaleza goza de una protección constitucional que a la vez es un derecho, que es la presunción de inocencia. Oiga, qué interesante. El doctor Blume nos está dando una clase de derecho constitucional aplicado, digamos, y entonces quiero aprovechar. Bueno, y usted está motivando esa clase. No, estoy instigándola, pero no, usted se está manteniendo al margen del fondo de las cuestiones, pero sí es muy interesante entonces establecer que el tema de la suspensión y la inhabilitación por 10 años, allí sí estamos hablando de infracciones constitucionales. O sea, claro, pueden inhabilitar 10 años por una infracción constitucional. Por supuesto. Que no necesariamente conlleva un delito. Que no necesariamente responde a un delito. Ahora, para cerrar con esta parte, el tema del encubrimiento real, ¿qué tipo de delito es? Bueno, yo no soy, penalista, experto en derecho penal y quisiera liberarme de esa respuesta para no incurrir en alguna imprecisión ulterior. Me estaba emocionando con la materia. Bueno, usted ha venido de Me está usted llevando al territorio penal. Ahora. No, pero ha hecho una diferencia muy importante, porque a veces, ¿no?, el sentido común del no constitucionalista, dices, una cosa como la inhabilitación es muy grueso, pero entonces sí, efectivamente es una infracción constitucional la que podría permitir. Ahora, le digo una cosa respecto a lo penal. Sí.
En cualquier momento vamos a nosotros a dejar el cargo por razón del vencimiento del mandato, tan pronto nos pongan a los reemplazos. Y yo vuelvo a la actividad habitual Ahí mía, que es la defensa, etcétera. Y pienso dedicarme a un nuevo rubro que es el derecho penal constitucional. Porque he visto tanto en estos años que ha ocurrido en el ámbito de los procedimientos penales, etcétera, que me he empezado a interesar. Y quizás a futuro, Dios mediante, cuando deje el tribunal, me dedique siempre al derecho penal, pero con un sesgo, siempre al derecho constitucional, pero con un sesgo. Hay muy pocos penalistas constitucionalistas, ¿no? O penalistas constitucionales o constitucionalistas penales. Yo creo que todo especialista debe tener una base constitucional. Y yo a veces observo con preocupación en muchos casos que no existe esa base constitucional. Entonces esto provoca situaciones que no deberían producirse. Eso sí le adelantamos que chamba va a tener, como están las cosas. Usted ha regresado después de este evento importante en Argentina y se encuentra con una situación también incierta con respecto a lo que va a ocurrir con la Junta Nacional de la Justicia. Usted, por supuesto, como presidente del Tribunal Constitucional, integra la comisión especial encargada de nombrar, ¿no? Encargada de definir cuáles van a ser estos miembros, y lo que se vio en un principio fue, pues por supuesto, que pasaron 3 este examen de conocimiento y se ha producido todo un gran debate, no solamente por las, digamos, aptitudes tuiteras de quien ha quedado en primer puesto, ¿no?, que han sido muy comentadas, sino también por si este era el examen adecuado, si es que prácticamente el centenar que han quedado fuera, pues entonces no estaban en capacidad de ocupar un cargo como este. Se ha dicho también si era lo mejor comenzar por este examen y si el orden de los factores no ha sido equivocado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, porque ya se han publicado, digamos, las nuevas condiciones para lo que viene. Mire, yo le agradezco muchísimo la pregunta porque me permite explicar algo que no sé si ha sido bien explicado o ha sido bien entendido. ¿Qué ocurre? Que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece que se nombra a través de un concurso, o se elige a través de un concurso, y establece una serie de requisitos para lograr escoger quiénes son los elegidos, quiénes superan las pruebas respectivas. Y dentro de esos requisitos hay una etapa de evaluación de conocimientos, evaluación curricular, prueba de confianza y entrevista personal. Pero ¿qué ocurre? Que la propia ley establece que estas son etapas residuales. Es decir, quienes pasan la evaluación de conocimiento pasan a la otra etapa. Por ejemplo, el artículo 90 y el artículo 91 dicen, concluida la etapa de evaluación, en este caso de conocimiento, se publican los resultados en detalle y la lista de aptos para pasar a la siguiente etapa. Es decir, se va descartando. Y estábamos nosotros obligados, en primer lugar, a tomar una prueba de conocimiento, luego estamos ya en la evaluación curricular, luego las pruebas de confianza, luego la entrevista personal. Por lo tanto, el tema de la probidad y de la idoneidad que se evalúan en la etapa de la entrevista personal y se tiene en cuenta en ese momento, no puede ser materia de evaluación en la etapa de conocimiento. Y comprenda usted que se presentaron más de 300 y cumplieron los requisitos 120. Entonces había que preguntarse qué tipo de prueba de conocimiento hacemos. Una prueba de desarrollo, que hubiese significado que cada uno de los postulantes desarrollara un cuestionario, desarrollara un caso, con lo que implicaba esto, el nivel de corrección y luego las consideraciones discrepantes o no respecto al criterio asumido para la corrección, o era más fácil una prueba objetiva, con preguntas de un nivel básico y en algunos casos intermedio, con un balotario que conocieron los postulantes en el tema constitucional y procesal constitucional, en el tema administrativo sancionador, habían varios temas, eran cinco rubros. O sea, usted defiende la pertinencia de la prueba en sí. Yo defiendo la pertinencia de la prueba y creo que no ha existido ningún error. Lo que ocurre es que obviamente pues no han pasado el nivel. ¿Se esperaban otro tipo de pruebas? No sé, pero se dijo en las bases que podían ser prueba objetiva.
Y se ha establecido que un 65% hacia arriba es lo que permite pasar al siguiente nivel. Por lo tanto, no es una cuestión de la comisión. Hay muchos que se han quedado en el 64, en el 63. Bueno, pero lamentablemente es así. No, me pregunto pues si todo está perdido. Ahora, quizás lo que deba hacer el Congreso, porque el Congreso es el que nos ha establecido estas pautas y nos hemos constreñido al cumplimiento de estas pautas. Ceñidos a una ley emitida en forma concreta, precisa, indubitable. Lo que podría hacer el Congreso es modificar algunas partes de... Por ejemplo, señalar que no sea por descarte, es decir, que todos den su prueba de conocimiento, a todos se le evalúe el currículum, todos den su prueba de confianza y luego... Y sobre eso haces una evaluación integral. Y ya en ese momento hacer el descarte si se quiere pasar a la entrevista personal. Pero al hacer una situación de descarte, pueden haber muchos que... Esto es un juego de eliminatoria, claro. De eliminatoria, pero digamos, pueden haber estado al borde de lograr pasar la prueba de conocimiento y se han quedado. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Digamos, si el Congreso no cambia la ley como... Desde mi punto de vista, el camino es muy claro. Tenemos que terminar este concurso, tenemos que evaluar a los 3 que quedan, a ver si pasan en la entrevista personal. Y ellos ya pasaron No están todavía, no son todavía miembros de la Junta Nacional. Ya pasaron la primera conocimiento. Tienen que pasar evaluación curricular, prueba de confianza y entrevista. Si califican en esos 3 puntos, podrán ser elegidos. Y si eso no se produce, o si se produce parcialmente, lo que hay que hacer es convocar un nuevo concurso. Dígame una cosa, conceptos como la inteligencia emocional ¿son tomados en cuenta cuando estás hablando de una prueba psicológica como esta? Bueno, estamos hablando de la etapa de prueba de confianza. Sí. En la prueba de confianza tiene usted, por un lado, una prueba una declaración de intereses, de quién es la persona, qué bienes tiene, quiénes son sus familiares, etcétera. Un conjunto de información. Luego hay una evaluación psicológica para ver su capacidad psicológica y sus condiciones mentales adecuadas para desempeñar este cargo. O sea, eso se tiene que dar. Pero el problema está que para llegar a ese punto hay 2 etapas antes y son eliminatorias. Entonces, quienes no pasan esas 2 no llegan a la prueba de confianza. Y eso lo ha establecido una ley del Congreso de la República. Ahora, no lo hemos establecido nosotros. Eso es importante aclararlo para terminar ese tema, porque nos queda poco tiempo. Sí. ¿Ya se ha definido entonces qué se va a hacer, cuándo se va a tomar la próxima prueba, o se está esperando una decisión adicional? No. Lo que empezó, termina, porque esa es nuestra responsabilidad. Estamos adelantando un poco el cronograma, ya que solamente han quedado 3 y debemos tomar la juramentación el 26 de junio. Ahora. Pero son 7. Sí. Respecto a los siguientes, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es convocar un nuevo concurso. Si quieren variar las reglas de este concurso, el Congreso de la República tiene toda la posibilidad de hacer los cambios y los reajustes. Pero no nos pidan a los miembros de la comisión que cambiemos reglas que están fijadas en una ley y que tenemos que cumplir. Y si no lo cambian, ustedes igual van a tener que convocar a igual, la y tendremos que seguir y tendremos que hacer quizás una mayor propaganda para incentivar a más interesados, ¿no? ¿Cuándo se convoca? En todo caso, ¿hay una fecha para convocar este nuevo concurso? Concluida esta etapa, ahí convocamos. O sea, perfecto. Bueno, había un incidente desafortunado con un magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Ramos, estuvo el fin de semana en Trujillo, el domingo pidió vigilancia o seguridad policial, en su seguridad no lo encontró, lo ha buscado por todas partes, clínicas, hospitales, la morgue, y lo han encontrado a las 4:45 de la mañana en buenas condiciones, afortunadamente, en buen estado de salud, pero en un nightclub pues de dudosa reputación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, en primer lugar, decirles lo siguiente. Nosotros hemos tomado conocimiento de esta situación a través de los medios de comunicación. Y lo primero que hemos hecho el día de hoy en una reunión de pleno que hemos tenido, a la cual no ha asistido el magistrado Carlos Ramos, es decidir pedir información. Informarnos al detalle qué es lo que ha ocurrido y pedirle al propio magistrado que nos informe qué es lo que ha ocurrido. Y luego escucharlo al magistrado. Después de eso, y con todos los elementos de juicio, adoptaremos la decisión que corresponda. ¿Qué tipo de decisión se adopta? Eso habrá que ver. Es decir, ¿qué tipo, digamos,
los puede convencer, no los puede convencer, habrá que ver, pero ¿qué tipo de decisión es la que asume el Pleno en un caso, digamos, de cuestionamientos de estas características? Bueno, o sea, el señor puede decir, yo estaba en mi tiempo libre también, y, o sea, ¿cómo? Bueno, él en puridad estaba en un fin de semana, habiendo ido a una universidad a dictar un curso de doctorado. Ok. ¿No? Y ese viaje era sin costo para el tribunal. Ya. Era una invitación de una universidad privada. Es decir, no estaba desempeñando actividades de magistrado. ¿No? Y es un tema, obviamente, que hay que analizarlo. Yo no quisiera dar un paso para adelantar algo porque me parece sumamente delicado. Nosotros lamentamos esta situación, pero vamos a analizarla con toda objetividad, como corresponde a un Tribunal Constitucional que tiene que respetar los derechos de quien está en algún momento, digamos, en un nivel de cuestionamiento, escucharlo, ver cuáles son los elementos, conocer las circunstancias, etcétera, qué ha ocurrido. Sin duda, pero de ser el caso, ¿cómo sanciona el Pleno? O sea, ¿el Pleno puede suspender a un miembro, puede relevarlo, dado el caso? O sea, dado el caso, Sí, me refiero. pero esa pregunta no la voy a contestar. Ya, pero Mi papá decía, no hay que cruzar el puente antes de llegar a él. No, pero lleguemos y ahí definimos. me refiero a dónde están registradas esas sanciones. Eso está en la propia Constitución, en lo que le compete al Pleno. O sea, ¿dónde está la ley orgánica, esa carta? En la ley orgánica del Tribunal Constitucional hay una serie de causales de vacancia, digamos, Okay, ¿no? okay. Entre ellos, por ejemplo, la renuncia o ya un nivel de... A lo que me refiero es que hay decisiones que toma el propio Pleno, no el Congreso necesariamente. No el Congreso, porque el Pleno, no nos olvidemos que el Tribunal es un órgano autónomo e independiente, entonces tiene sus mecanismos de autocontrol respecto a los magistrados. Perfecto, le agradezco mucho, doctor Blume. Gracias como a siempre, usted su por la visita esta oportunidad. noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más En Cara a Cara. No se vayan.